a ver enseguida, si usted me permite, fiscal Saab, en unos minutos, el tema de las muertes ocurridas en el año 2017. Pero permítame plantearle que hay dos términos que desde mi perspectiva suenan literalmente tenebrosos, que son los términos helicoide y SEBIN. ¿Usted podría decirnos qué cosa es el helicoide y qué cosa es el SEBIN? Sí, efectivamente, como le dije, yo estuve detenido en el helicoide durante el golpe de Estado que duró aproximadamente 2 días, del 11 al 13 de abril, un poco sí, casi 3 días. Es un centro donde funciona, pudiéramos decir así, la Policía de Investigación Nacional de Venezuela, que se llama SEBIN. Anteriormente se llamó DICIP. Y si nos vamos a lo más tenebroso que conoció Venezuela en términos de policía a este nivel, en los años 60 se llamó la DIGEPOL. Y yo pudiera decirle, porque fui activista de derechos humanos iniciando mi adolescencia a los 14 años, que ingresé a un comité de defensa de derechos humanos en el Liceo Alberto Carnevali del Tigre. Allí podíamos investigar situaciones como, por ejemplo, desapariciones forzadas de personas, masacres que ocurrieron en Venezuela como la de Cantabria, Yumare, El Amparo, el Caracazo en el año 89, que fue una de las más grandes masacres ocurridas en el mundo, pero, donde se utilizaron armas de guerra para... Bueno, pero entonces le explico, le estoy hablando de un antecedente. El SEBIN de hoy, en el pasado, al inicio de los años 60, se llamó DIGEPOL, luego DICIP, ahora se llama SEBIN, es una policía. Y el helicoide es el centro donde funciona esa policía. ¿Cuántos detenidos hay hoy en el helicoide? No, fíjese, allá hay detenidos también que cometen hechos punibles de carácter común. Por ejemplo, personas que no necesariamente tienen que tener una participación en hechos de manifestaciones públicas o... Imagínense. ¿Y por qué debieran haber personas detenidas que... Es decir, allí es un centro... Sí, yo entiendo eso, es decir, habrá personas que habrán cometido delitos comunes. Pero usted ha mencionado que puede haber personas detenidas... Sí, les digo, hay varios tipos de privados. Por ejemplo, hay personas detenidas allí por actos de corrupción. El Ministerio Público, bajo mi dirección, a partir del 5 de agosto del año 2017... ha logrado nada más y nada menos que una cifra récord en toda la historia republicana, que es que más de 100 funcionarios de alto nivel del Estado venezolano, algunos de la estatal petrolera, otros empresarios ya privados, vinculados a actos de desfalco al erario nacional, estén privados de libertad. Algunos están en el SEBIN, otros en el DIGESIN, otros en otros lugares. Es decir, invariablemente le voy a explicar, la justicia venezolana no solamente judicializa, investiga hechos como el del 30 de noviembre, también traficantes de droga. Hemos hecho logros impresionantes en esta materia, jamás visto, porque en el pasado quien me antecedió en este cargo sobreseía a los traficantes de droga más que los condenaba. Y en el caso de los corruptos igual, ni siquiera los investigaban, ni hubo ni siquiera una condena, solamente utilizaban los expedientes para extorsionarlos luego. Fiscal Saab, hay presos políticos, una idea global de lo que pudiera hacer ese sitio. ¿Hay presos políticos en el helicoide? Sí. Si hay presos políticos, me dice que sí. Hay ciudadanos militantes de partidos políticos, Escuche lo que le voy a decir. Yo respondo a la manera yo lo escuché, me dijo que sí. De cómo fija mi pensamiento. Entonces estoy explicándole que hay personas pertenecientes a partidos políticos que han participado en actos que pudiera yo llamarlo de delitos comunes y están allí privados de libertad. O sea, allí no hay nadie privado de libertad, por ejemplo, como ocurrió en Venezuela en los años 60, 70, 80 y 90, por escribir un libro. Por ejemplo, Diego Salazar escribió el libro Después del túnel y por eso le abrieron un juicio militar y estuvo años preso en el cuartel San Carlos. Irma Barreto o Doris Francia, periodista, por escribir reportajes vinculados a
la actuación de dirigentes políticos en Venezuela o la fuga del San Carlos de la Pica y les abrieron juicio militar y estuvieron allí detenidas durante años. Es decir, ese tipo de hechos yo los condeno. O sea, que alguien por escribir un libro, un reportaje, sea, como en efecto ocurría en el pasado en Venezuela, llevado a prisión y nada más y nada menos que juzgado y condenado por tribunales militares. Yo pienso que aquí quien, por ejemplo, vaya y queme un edificio público, quien dispare contra un funcionario o quien queme una unidad de transporte, etcétera, y pertenezca, supóngase usted, a un partido político, no puede llamársele por haber cometido los hechos que le narro preso de conciencia. Fiscal, ¿en qué condiciones yo sé lo que es un preso de conciencia. ¿En qué condiciones está hoy el presidente encargado y reconocido para muchos países, Juan Guaidó, frente a la ley en Venezuela? Y en todo caso, ¿por qué no fue eventualmente detenido? Si él, en todo caso, ha participado de lo que ustedes entienden es un golpe. Fíjese, usted lo está llamando presidente. Esa es su, vamos a decir así, descripción de quien no es para la mayoría de los venezolanos y para la mayoría de los países del mundo, la gran mayoría, presidente. Está apoyado por un país de manera incondicional, en este sentido que lo llama así, que es el gobierno de los Estados Unidos, que ya hemos visto cómo han venido cambiando su discurso. Bueno, en Argentina, si usted ve el discurso de los voceros principales del gobierno de Estados Unidos, de América. En Argentina ocurre exactamente lo mismo. Aquí se lo reconoce como presidente encargado de Venezuela. Lo ha hecho formalmente el gobierno del presidente Macri. Sí, perfecto. Bueno, bien. Bueno, ¿qué sí, dijiste Kirchner inicialmente, tuviste un lapso. No, dije en el caso, el presidente Macri. Escúchame, en el caso... Escucha, fíjate, ha ocurrido lo siguiente, los principales voceros del gobierno de los Estados Unidos que hablan sobre el tema venezolano, tú ves cómo han ido variando su discurso, su posición. Primero era una euforia belicista, prácticamente de intervención militar, antes del 23 de enero. Luego tuvo un bajón, y luego un pico en las postrimerías del 23 de febrero. Yo le pregunté, perdón, fiscal, la Perdóname, pero es que le estoy explicando, ahí va cambiando. Sí, pero ahí va cambiando, porque usted lo llamó presidente, yo le digo, él se autoproclamó de manera totalmente ilegítima en una plaza pública frente a unos seguidores. Eso no existe. Él no fue electo en primer lugar. Nadie lo eligió presidente. Él fue ratificado para que por usted sea presidente. Por ejemplo, en Venezuela nadie lo eligió. No, perdóneme. En Venezuela, para que alguien sea llamado presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela, debe haber comicios que lo proclamen como tal. Y en Venezuela, los más recientes comicios para elegir presidente fue en mayo del año 2017, 2018, que eligió al presidente Nicolás Maduro Moros. Sí, muy bien, en mayo del 2018, el señor Guaidó se ampara el periodo que está en curso. Entonces, ¿qué ocurre? Sí. No digo que el señor Guaidó se ampara en el también se amparó Carmona Estanga de la Constitución. En ese artículo. Sí, pero también se amparó Carmona Estanga, que incluso tuvo más éxito que Guaidó. Guaidó lo que hizo fue hacer un acto teatral, bufonesco, que terminó en una revista que se llama YQ en México, posando como un títere, como un payaso, como un maniquí para modelar. O sea, así es la realidad. Que bueno, yo le preguntaba... no se ha alterado, pero eso no, le estoy informando. El caso de Carmona... pero Carmona Estanga, vea usted, logró entrar al Palacio de Miraflores. Bueno, ¿cuál es la condición legal? Logró entrar al Palacio de Miraflores porque fue apoyado por el alto mando. Porque fue apoyado por el alto mando en un golpe de Estado que se revirtió. Luego de 48 horas, el pueblo y la Fuerza Armada devolvió a Chávez al poder y quien te habla, que estaba preso en el helicoide de aquel tiempo, detenido y legalmente, fui liberado. Ahora bien, este ciudadano Guaidó está siendo
investigado. Te lo pregunto más simple, ¿por qué está detenido? Por todo el hecho del 30 de noviembre y los del 23 de enero. ¿Por qué está detenido entonces el diputado Zambrano y no el señor Guaidó? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, los tiempos históricos, los tiempos de la política los determina la investigación en curso. En este caso ya se la he descrito muy brevemente, obviamente, porque el programa es corto. Y simple y llanamente se lo vuelvo a graficar. Porque da la impresión de que ustedes alguien no que se han atrevido. Está al margen de la ley. Bueno, ¿y entonces por qué no lo detuvieron? Sí. Sigan. Bueno, no, le pregunto, los que sigan pensando así, sí, yo de verdad está bien, pero yo le pregunto, polemizo fiscal, sobre acciones. Si ustedes consideran, perdón fiscal, que Juan Guaidó está fuera de la ley, ¿por qué razón no ha sido detenido? Sí. ¿Por qué? Bueno, el hecho de que no haya sido detenido no significa que no esté judicializado. El hecho que no esté detenido en este momento no significa que no haya sido judicializado, que no esté investigado, que no se le hayan tomado medidas, en este caso de carácter también judicial, cosas que ya son públicas y notorias. O sea, yo pienso que en un programa de televisión no me corresponde a mí comunicar los tiempos en los cuales una investigación en curso pueden derivar en otra acción de carácter penal, pero sobre él pesa una investigación, una medida que aprobó el TCJ, que luego él desacata, y obviamente ahí lo hemos visto diluyéndose. Okay. ¿No? Ahora, da la los propios impresión, voceros del Departamento de Estado uno podría de los Estados Unidos de América, después del 30 de abril, perdónenme, después del 30 de abril han dicho que están frustrados. Óigame bien, hay frustración de todos los que inicialmente apoyaron a alguien que de manera, repito, ilegal se autoproclamó presidente. Usted no ha querido hablar sobre el tema, pero usted ve cómo ya no son los mismos discursos. Prácticamente a Venezuela se le estaba pidiendo una intervención militar. Bueno, a ver, ya iban a entrar los marines a masacrar no, es que no fue ningún marín. Ahora, en Panamá, bueno, muy bien. en Irak, en Libia. Yo le pido una respuesta a esta hipótesis. En Irak y en Libia no hubo una invasión militar. Estamos hablando de Guaidó, no de Irak. Ok, entonces yo le pregunto, me imagino yo que la asamblea... No, pero es que yo hablo como yo considere. Ok, fenómeno, yo le voy a preguntar ahora. Yo hablo como yo considero. Ahora, esto es una pregunta, le pido una reacción a este razonamiento. Imagino yo que la Asamblea Legislativa de Venezuela considera al gobierno del señor Maduro como un gobierno ilegítimo surgido de elecciones tramposas. Y por lo tanto, la Asamblea designó a un presidente encargado que se llama Juan Guaidó, de acuerdo a un artículo de la Constitución venezolana. Entonces, ¿cómo reacciona usted ante este razonamiento? Siendo que básicamente la mitad del mundo civilizado fíjese, en Venezuela considera a Maduro como un presidente ilegítimo. No. Esa es su opinión, porque ya esos países que usted señala que inicialmente tuvieron esa posición... Bueno, es la opinión de 56 Noruega, países, ¿no? Un país muy importante. Perdón, pero usted me interrumpe mucho. Bueno, si me permite poder desarrollar una idea. Muy bien. ¿Me da permiso? Por supuesto, doy permiso, claro. Bueno, Noruega, que es un país civilizado, europeo, que ha participado en numerosas mesas de diálogo, que ha propiciado encuentros positivos para la paz en el mundo, por ejemplo, no reconoce a Guaidó como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. O sea que el hecho que usted me diga que Argentina y Estados Unidos lo reconocen, yo le puedo decir que hay la gran mayoría de los países del mundo no lo reconocen. Potencias también en el mundo como China, como Rusia, no lo reconocen. Países de Europa no lo reconocen. Entonces, vamos al detalle de lo que ocurrió el 30 de noviembre. Como un demócrata que supuestamente es presidente, según usted y algunos periodistas que ya no lo llaman así, entonces hace un golpe de Estado. O sea, él se tiró un autogolpe al mismo. Pues si él es el presidente, ¿para qué se presentó en un distribuidor rodeado de militares y llamando a la Fuerza Armada que sublevara? Para que se rebelara contra él como presidente. Vean entonces lo ridículo de todo esto. O sea, usted llama un golpe de Estado. El ciudadano Guaidó llama un golpe de Estado contra él mismo.
O sea, por favor, significa que todo esto ha sido un montaje que se ha ido diluyendo.